Hola, muy buenas tardes. He preparado una presentación porque había alguna observación de algún papá, un papá Ritz en particular, que, que se quiso detener en el fondo en el diferenciar la necesidad del deseo. Así que basándome obviamente en la filosofía montessoriana, he retomado una de la lección de la doctora María Montessori sobre las necesidades fundamentales del ser humano, que ella, diríamos, como en los años 47 por ahí, lo propuso frente a toda su lucha sobre los derechos humanos del niño, porque son años donde se trabajó mucho en los derechos humanos universales, pero según la doctora encontraba que no habían tomado los derechos de los niños en cuenta. Así que dio esta lucha, fue nombrada 3 veces Premio Nobel de la Paz por lo mismo, por su lucha, pero sin lograrlo, lamentablemente. Bueno, las necesidades fundamentales pueden parecer infinitas, además se mezclan, porque uno la podría tratar de clasificar, pero al final de verdad que son como integradas en el ser humano, ¿no? Entonces llegan a clasificarse en fisiológica, emocional y mentales, pero si tú ves la fisiológica y vamos a, obviamente, el agua, el aire, la alimentación, la salud y la protección, alimentación, salud, protección puede ser de un índole emocional. eh, o podría ser agua y aire súper ligado a la parte de la toma de conciencia y de profundizar en conocimiento medioambiental. Entonces sería como ya mental, cognitivo, en fin. Después, si yo voy a las emocionales, tendríamos la necesidad fundamental de compañía que se traduce en amor, en amistad, en aceptación y en comunicación. Ahora, obviamente que la comunicación se aprende también y también se puede ir como integrando con lo cognitivo, etc. Y después la cognitiva, que sería como el derecho a la educación, a la cultura, el acceso a la cultura, eh, esta toma de conciencia que tiene que ver con, bueno, lo voy a explicar en otras diapositivas, pero tiene que ver con más conozco, más llego al autoconocimiento, más conciencia debería desarrollar acerca de un tema u otro. Y bueno, viene hoy día la tecnología, que también al final se transforma en una necesidad y una dependencia emocional a veces. Así que bueno, estas necesidades fundamentales se transforman en derechos humanos. Ojo, porque los derechos humanos fueron una declaración universal que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial por las Naciones Unidas, pero muchas veces quedan en el papel, no se ha logrado en forma universal lejos de esto. Y podríamos decir que partió antes de Cristo, digamos, si la búsqueda de derechos humanos viene en alguna sociedad como la abolición de la esclavitud, ponte tú, eh, con la libertad de culto, etcétera. Pero hay luchas a lo largo de la historia de la humanidad para alcanzar derechos humanos. Ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces son, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde hubo no sé cuántos millones de muertos en el mundo por este terrible conflicto, y esta Declaración Universal tenía, obviamente, la intención de que
no debería depender o de tu religión, o de tu origen, o de tu raza, o de tu condición social o económica. Debería ser absolutamente transversal a todo ciudadano. Bueno, aquí a la izquierda, a mi izquierda, está un resumen de la Declaración Universal y después acá una forma como más bien de infografía que nos ayuda a enfocarnos en educación. Es el derecho a la educación de calidad para todos. Eh, es más, es importante decir que todos estos derechos son irrenunciables. ¿Ah? Por ejemplo, una vez adquirido este derecho a la educación fundamental o a la educación de calidad para todos, es irrenunciable. Yo como mamá, como papá, tengo la obligación, tengo la responsabilidad y el deber de dar esta educación de calidad a mis hijos. ¿Ah? Por ejemplo, el, el colegio, la escolaridad obligatoria, eh, el hecho de preocupación por mis hijos, en educarlo lo mejor posible, en fin, es absolutamente irrenunciable. Y a lo largo de la vida, además, este derecho. Bueno, dignidad, eso es fundamental, eso está absolutamente relacionado con tu condición de vida, pero también tiene que ver con tu dignidad, como tu autocuidado o el cuidado del otro, ¿ya? La libertad de culto también, que va con una libertad, libertad de opinión, libertad de expresión, eh, una libertad que obviamente siempre está el equilibrio entre mis derechos y mis deberes, ¿no? La solidaridad, el derecho de participación. Recuerden que las mujeres nos hemos demorado bastante años acá en Chile, sobre todo, en poder participar del gobierno, de la política. Entonces, la igualdad de género, la igualdad de derecho, etcétera, ¿no? Y bueno, también está el trabajo ahí y está ahí toda la parte como de seguridad social, de derecho y seguridad del trabajador, eh, que también ha sido toda una lucha en muchos años y hasta el día de hoy. Eh, la libertad de opinión con la libertad de expresión es también una cosa que es transversal a las edades, digamos. ¿Ah? La libertad de opinión o la libertad de expresión desde la infancia, ¿ya? Entonces, todo esto que está acá como es desde la educación, desde la dignidad, desde la libertad, desde la solidaridad, tiene que ver, como decía la doctora Montessori, no solo con el ciudadano que puede votar y participar políticamente hablando, sino que también con crear conciencia a través de la educación para que los niños puedan tomar decisiones, puedan llegar a ser autónomos e independientes. Y por eso uno tiene que ir formando con un foco hacia la autonomía, para que sepan tomar decisiones, sepan reflexionar, sean seres humanos conscientes, solidarios, tolerantes en el sentido de validar al otro como un legítimo otro. Bueno, estos derechos humanos universales hoy día son tomados por la UNESCO, que ha planteado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Es una agenda, digamos, metas que se han puesto de nuevo con el propósito o la convicción que deberían ser universales, que deberían ser planetarios. Somos hoy día ciudadanos del mundo, ciudadanas del mundo. Primer gran, digamos, objetivo sería el fin de la pobreza, que ahí tenemos un problema
yo diría en todo el mundo, pero hay parte del mundo donde realmente la gente no tiene sus necesidades fundamentales de alimentación, de cobijo, cubierta, y eso me parece increíble porque ahí sí que no podemos hablar de dignidad, digamos. Después el segundo es hambre cero. Hoy día estamos todos urgidos con el coronavirus, pero sabemos que el hambre en el mundo mata a muchos niños todos los días y sufre este problema sanitario, sufre de una gran indiferencia por parte nuestra, digamos, ¿ya? Así que ahí hay una gran labor como ciudadanos del mundo que hay que realizar y que no puede ser que nosotros estemos botando la comida, teniendo trastorno alimenticio por bulimia, etcétera, y que tengamos estos chicos que nacen en un mundo que no es capaz de alimentarlo, digamos, en una sociedad, un medio, un entorno realmente precario, más que esto. Bueno, después el tercer punto, que no es menor, es la salud y el bienestar, ¿ya? Y ahí vemos la gran diferencia según tu estrato socioeconómico. Las diferencias son a veces abismantes, a veces la salud es absolutamente inexistente o el acceso a ella. Recordemos que todo lo que tiene que ver con derecho humano es un derecho irrenunciable y todos, solo por el hecho de ser humano, todos deberíamos tener derecho y acceso a la salud y al bienestar. Educación, obviamente, educación de calidad. Porque, por ejemplo, acá en Chile, en la Constitución se habla del acceso a la educación para todos, pero no se habla de un acceso a una educación de calidad para todos. Y esto no es un detalle, esto es grave. Y eso debería obviamente cambiar y modificarse. La educación es de calidad para todos. Y por eso tiene que haber por todo, por los 4 primeros puntos, tiene que haber voluntad política para lograr cambios. El quinto punto, igualdad de género, que también sabemos que en Chile se ha movido mucho este tema, digamos, hubo toma de universidades, hubo movimiento feminista muy fuerte para terminar con el acoso, para terminar con las desigualdades. Así que es una lucha que estamos dando, digamos, en nuestro país. Después hay el sexto tema, el tema del agua. Y la verdad que el tema del agua también en Chile es un gran tema medioambiental. Hay mucha gente muy cerca nuestro, en Colina, que ya no tienen acceso al agua, tienen que depender de camiones que le vienen a dar el agua en forma semanal, etc. Así que él cuenta ahí del equilibrio entre el derecho al agua limpia y el mundo, digamos, de la minería, deberían ahí avanzar. Después viene toda la parte de la energía asequible, no contaminante. La energía es un temazo también en el mundo. Hay muchos países que ya han logrado tener energía renovable y han tenido planes ambiciosos y que han funcionado, digamos. Así que yo creo que ahí tenemos también una gran tarea. Después, el trabajo decente, crecimiento económico. Y ahí estuvimos también ahí con la seguridad social, eh, con el derecho de los trabajadores, con la seguridad de los trabajadores, con sueldo muy bajo que no alcanzan en un país como Chile, que está como, perdona que hable tanto de Chile, pero estamos en Chile, ¿no?
porque son obviamente situaciones que se replican en muchos países del mundo, pero deberíamos lograr tener bienestar, una sociedad del bienestar y trabajar en ella. Después viene el noveno punto, que una industria que se haga, por favor, más sostenible. El desarrollo, los objetivos se llaman de desarrollo sostenible, así que la industria, todo el mundo de la industria debería lograr avanzar hacia ahí. Um, Estamos en el 2020, quedan 10 años, lo que es una agenda que ya se ha aplazado. Um, el décimo punto, la reducción de las desigualdades sociales, socioeconómicas. Después, el punto el décimo primero punto son las ciudades y comunidades sostenibles. Hay ciudades que crecen donde hay campamentos, hay personas que viven hacinadas, que realmente ahí también uno ve cómo se pasa a llevar la parte de la dignidad, digamos, cuando realmente tener un cobijo, tener una vivienda, eh, es un derecho humano absolutamente fundamental. Eh, y después, este punto para mí es fantástico porque va con nuestro tema, introduce nuestro tema, que es la producción, pero sobre todo el consumo responsable. ¿Ya? Y ahí nos tenemos que detener, pero en otra diapositiva. Después, obviamente, todo lo que tiene que ver con acción por el clima, por la vida submarina, por los ecosistemas, por la vida de los ecosistemas. Hay que pensar que no solo hay que centrarse en el ser humano, sino que entender que el ser humano depende de los ecosistemas, es parte del ecosistema y que en el fondo no es tanto cuidar el planeta por cuidar el planeta, sino que cuidar los ecosistemas para preservar la humanidad, digamos, porque la que está ahí en peligro de extinción, yo diría que es la humanidad hoy en día. Se puede desaparecer como desaparecieron los dinosaurios. Podríamos ser la próxima gran extinción en el planeta y el planeta va a seguir y se va a recuperar de todo lo estrago de lo humano, digamos. Y después viene la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Hay que pensar que las instituciones hoy han perdido la confianza del ciudadano. Ya no confiamos en ninguna institución, la institución de la iglesia con los abusos. Entonces, yo siento que, bueno, el colegio también es otra institución, la institución de la política, se ha perdido, estamos en una sociedad, viviendo en una sociedad de la desconfianza. Yo siempre digo a mis profes, nosotros tratamos de construir en el día a día un espacio de la confianza, pero estamos en una sociedad basada hoy día en la desconfianza. Bueno, hay alianzas de todo para lograr los objetivos, porque si no se van a lograr en algunos países y los otros van a seguir como están, digamos. Bueno, cuando uno habló de la educación, de la calidad de educación, lamentablemente estos monos tienen estos sombreritos ahí bien tradicional, pero eh, si uno se detiene en el dibujo, uno ve que la educación de hoy más bien es una educación eh, en valores y una educación más bien emocional. En la medida de que tengamos educación en valores y educación emocional, el acceso al conocimiento es algo realmente eh, que va a funcionar, digamos, porque
porque tiene que ver con el bienestar, con la motivación, con el amor al conocimiento, y esto, si no está asociado a una educación en valor, a una educación eh, emocional, el conocimiento no va a existir, digamos, realmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un modelo, no sermones, no discursos, sino que modelo. Nosotros enseñamos, educamos lo que estamos haciendo, lo que hacemos, más de lo que contamos o decimos. Eh, tenemos que llevar siempre a la reflexión. El conocimiento sin la reflexión y sin la toma de conciencia es ¿cómo se dice? Es estéril. Eso es estéril. El conocimiento pierde su sentido. Bueno, en la educación Montessori hay dos partes. Hay como el corazón, que es la educación para la paz, que realmente para María Montessori era el corazón de la metodología de la filosofía montessoriana. Y tiene que ver con justamente esta educación en valores, que tiene que ver con el respeto, la tolerancia, la validación del otro como un legítimo otro, la toma de conciencia, la participación y en el fondo el tener opiniones acerca de los temas estudiados. Y esto va de la mano, no existe sin la columna vertebral, digamos, que es nuestro currículum, que para dejar a los papás tranquilos, este currículum va absolutamente de la mano con cualquier currículum nacional o internacional. Que la educación cósmica es primero desarrollar en el chico o la chica el amor por el conocimiento a través de la colaboración con el otro, a través de la investigación, a través de un conocimiento integrado que tiene una visión mucho más holística del conocimiento. Y por ejemplo, yo estudio ecuaciones en matemática y eso me doy cuenta que me sirve en ciencia, en biología, en química, en fin. Eh, y empiezo a asociar, a relacionar, y esto me permite desarrollar un nivel de pensamiento mucho más complejo. Y eso tiene que ver obviamente con habilidades mentales. Y todo esto de la educación cósmica y de este conocimiento que parte en el fondo del Big Bang y que tiene que ver con toda la ciencia de la evolución me permite como ser humano llegar a entender mi propósito en la vida y profundizar en el autoconocimiento. ¿Ya? Así que esos son los dos pilares de nuestra metodología y filosofía. Ahora vamos al tema. Era necesaria esta introducción, ¿no? Porque si uno aspira a una educación consciente con nuestros hijos e hijas, tenemos que poder diferenciar las necesidades de los deseos y de las demandas. Entonces, las necesidades pueden ser, como lo vimos, físicas, sociales, individuales, pero tienen que ver con cosas como el derecho humano, como algo irrenunciable. Necesito de alimentos, necesito de ropa, cobijo, seguridad. En las sociales, yo necesito sentir, tener un sentido de pertenencia, sentir afecto, apego. Eh, tener amistades, tener el amor de mi familia, en fin. Después las necesidades que son más bien individuales, que tienen que ver con sentir calor, sueño, anhelar, adquirir más conocimiento, en fin. Esas son necesidades, ¿ya? Y después vienen los deseos. ¿Y qué pasa con los deseos? Que el mercado tomó el cuento de las necesidades del ser humano y la fue transformando en necesidad y como que la fue moldeando eh, con el bagaje cultural que uno tiene y trabajó también las aspiraciones personales. Entonces hay que entender que los deseos, bueno, siempre han existido, pero hoy en día el mundo, digamos, de la industria, de publicidad, marketing y todo,
obviamente ha sabido despertar en nosotros deseos, si uno siente que necesita algo y si uno lo analiza más en profundidad, ¿realmente lo necesitamos o es un deseo? Entonces, bueno, deberíamos nosotros, como adultos responsables, en pro de un desarrollo más sostenible, obviamente hacer la diferencia entre la necesidad y el deseo. Recordemos acá que uno educa lo que hace. Entonces, si mis hijos o mis hijas me observan más en el campo del consumo, del deseo, obviamente se va a ir moldeando con mi modelo. Así que hay que cuidar el modelo y el modelo se cuida en la medida que tomamos conciencia del modelo que estamos transmitiendo. Y después, bueno, las demandas, obviamente, tiene que ver con todo este mundo empresarial de la demanda, de la oferta, que trabaja en decir, tú puedes realizar todo tu deseo, todo tu sueño. Y eso tiene que ver, obviamente, con un poder adquisitivo. Ahora, si yo me planteo desde mi poder adquisitivo, voy siguiendo en este consumismo más bien basado en lo deseo, pero si mi poder adquisitivo va de la mano con mi conciencia, obviamente que es absolutamente distinto. Entonces, sí tiene que ver con el poder adquisitivo, obviamente, pero con mi conciencia. Entonces, si yo quiero y anhelo un desarrollo sostenible para el mundo, para mi familia, para todo, eh, yo no voy a estar actuando desde mi deseo, ¿ya? Bueno, también es importante para lograr esto, es educar sin premio, para educar de verdad, ¿ya? Y educar de verdad para Montessori es educar en pro de la autonomía del otro. Entonces el premio, lamentablemente el premio, hablo de la recompensa material muchas veces, o un premio o una recompensa que no tiene que ver, que no se relaciona con lo que yo he logrado. Entonces, por ejemplo, refuerza el deseo sobre la necesidad, absolutamente, el premio es así. Eh, condiciona una conducta, pero con una visión cortoplacista. Por ejemplo, la educación, ¿no es cierto?, que es irrenunciable. Entonces, irrenunciable me lleva a un deber. Mi hijo tiene una responsabilidad y un deber frente a su educación. Entonces, si yo condiciono su conducta como estudiante, como buen alumno, etcétera, con recompensa o con premio, es una visión absolutamente cortoplacista, porque lo que yo quiero que él adquiere el interés por el conocimiento. Entonces, mi trabajo como educador es motivar, pero no motivar condicionando por un premio, ¿ya? Es motivar de verdad, hacerle ver que necesita el conocimiento para lograr metas en su vida. Después, el premio crea dependencia e impide la autonomía. Ya, si condiciono la conducta a un premio, difícilmente él se va a transformar en una persona, digamos, autónomo, autodidacta, con autodisciplina, que se puede en el fondo liberar del adulto en la medida que toma conciencia de que lo hace por sí mismo y para sí mismo. No estudia para el papá o la mamá, estudia por él, por su satisfacción personal, para cumplir sus metas. Eh, y ahí, obviamente, el premio impide desarrollar esta autodisciplina, fomenta la manipulación. El chico empieza a manipular al papá y obviamente como el papá lo metió en este sistema o la mamá, eso impide una reflexión y una toma de conciencia acerca de errores conductuales. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es reflexionar acerca de sus errores, de lo que no funciona, ver cómo lo puede mejorar, entender cómo mejorarlo. Entonces, lo que impedimos en el fondo es aprender del error. También puede generar envidia ahí entre hermanos, hermanas, porque hay chicos que
que no necesitan tanto incentivo, etcétera, y hay otro que uno piensa que sí, entonces condiciona una conducta, el otro es más autónomo, y ahí como que los roces empiezan a visibilizarse. E impide la motivación real de hacer las cosas bien. Y esto es fundamental. Uno tiene que llegar a esta real motivación de hacer la cosa bien, porque me lleva a creer en mí, a lograr tener autoestima, creer en mis posibilidades, sentir satisfacción por mi logro, en fin. Bueno, y propicia la amenaza. Los premios propician las amenazas. Obviamente, yo amenazo de no darte el premio, de no darte la recompensa si tú no logras la conducta que deseas. Entonces, la educación consciente se basa en consecuencias directas o naturales. Hay que recordarlo siempre. Por ejemplo, no sé, no come la comida, no hace tu tarea, no hay videojuego. Una cosa como que no tiene que ver con la otra. Entonces, María Montessori decía que el castigo o el premio muchas veces no tiene que ver con la acción o con la conducta o con el error cometido. En cambio, las consecuencias directas son similares a las naturales. A veces se dan las naturales, a veces son mucho más fuertes, mucho más duras, porque uno, no sé, no vio el peligro, se quemó, en fin, ahí las consecuencias naturales a veces son terribles, ¿no? Porque ya, no sé, implica una herida, un sufrimiento, en fin. En cambio, la consecuencia que voy a llamar, bueno, obvio, me, me faltó aclarar que las consecuencias directas o naturales también pueden ser positivas, no solo negativas, ¿ya? Y, y eso es maravilloso también. Incentiva la motivación para conseguir metas que buscan mi bienestar personal, satisfacción, salud, conocimiento, actividad acorde a la vocación, entre otras. Por ejemplo, cuando yo hablo de salud, eh, cuando yo digo, no, primero tu sopa, después el postre, no es que no podría comerse el postre antes de la sopa, sino que seguramente, no sé, se le va a cortar el apetito, no va a comer la verdurita, al final puede llegar a tener problemas de salud porque necesita una alimentación, digamos, equilibrada, etc. Entonces, no que el niño necesita grandes explicaciones, pero explicaciones cortitas del por qué no o por qué sí. Desarrolla entonces de esta manera el entendimiento, desarrolla la capacidad de planificación, porque si yo empiezo a tener metas, empiezo a planificarme para lograr las metas, hay una conducta mucho más constructiva. Desarrolla la resiliencia porque las probabilidades de fracaso siempre existen y no hay que impedirla, digamos, porque existen. Y si yo quiero educar para la vida, obviamente tengo que dejar que el niño enfrente sus dificultades, conflictos, problemas, etc. Despierta el interés por hacer bien la cosa y educa para la vida. Entonces, educar es guiar, reflexionar, escuchar, conversar, comprender, dedicar tiempo. Sí, pero a veces, a veces es necesario también, y lo complementa, vamos a decir que es un complemento a esta educación que es guiar y reflexionar, etc. Es que un padre, una madre impone de repente con firmeza su autoridad sin pedir ninguna opinión, sin negociar ni aceptar presiones. ¿Por qué? Porque a veces hay razones que son de fuerza mayor. Y después lo complementaré cuando será el tiempo para la reflexión, ¿ya? Y validar a mi hijo o a mi hija no significa siempre aceptar todo, ¿ok? Entonces, esas veces del no porque no es para evitar peligros, conductas de riesgo, problemas de salud, problemas de seguridad, conductas violentas, faltas de respeto, cosas que son realmente razones de peso y sentir
tu criterio, tu sentido común o tu guatímetro como mamá y papá, te hacen ver que no es el momento de reflexionar, conversar, escuchar, comprender. No, es el momento de decir que no, porque no hay tiempo, porque no hay tiempo para presión, no hay tiempo para nada. Yo tengo que evitar el peligro y exponerlo frente a situaciones que absolutamente son evitables si yo en ese momento puedo recurrir a esta firmeza, digamos, autoridad, eh, que yo diría que en este momento no educamos, estamos como previniendo peligro, inseguridad, etcétera, ¿ya? Pero sí se tiene que complementar siempre con esta misión que tenemos de educar, y educar es más tiempo. Bueno, espero de verdad que le haya servido esta aclaración, digamos, entre necesidad, deseo y todo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, eh, eh, con, con la conciencia.